Hoy vamos a ver precisamente el poder de Dios en el Hijo. ¿Cuál es ese poder que hay en ese Hijo de Dios que muchos no entendían en aquel lugar y que tal vez hoy muchos todavía no entienden? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese Dios hombre? ¿Quién es ese Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en una cruz? Muchos no lo conocen y no saben las cosas más importantes de ese Hijo de Dios. Quiero que hoy tengamos mucha atención sobre esto. Entonces comenzamos por el versículo 19. Dice allí el Señor: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer, sino lo que ve hacer al Padre. Siempre el Hijo estaba en una armonía perfecta con el Padre. Siempre Él estaba en una subordinación correcta a la voluntad del Padre. Sabemos que en la economía de Dios hay una sujeción, una subordinación, mas no hay niveles de mayor o menor autoridad. Es lo mismo. Es igual, absolutamente igual. Dios el Padre tiene la misma autoridad de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo, porque es el mismo Dios que subsiste en tres personas. Pero hay una subordinación de oficio en la cual cada uno hace lo que Dios decidió. Dios decidió que de esta manera fuese el plan de salvación, enviar a su único Hijo. El Hijo vino a este mundo, no el Padre, no el Espíritu Santo, el Hijo vino a hacer una misión. Como en este momento, quien está en oficio en la tierra, sosteniendo la iglesia, es el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice, hablando de sus obras, precisamente cómo eran las obras del Hijo, paralelas en naturaleza y en alcance a las mismas obras del Padre. No hay diferencia, no hay un poder menor, no hay una obra menor en lo que hizo el Hijo a comparación de la obra que hace el Padre o a la obra que en este momento hace el Espíritu Santo. Pero estamos destacando las obras del Hijo. Por eso dice aquí el texto: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Obviamente, solamente quien es igual al Padre puede hacer lo mismo que el Padre hace. Nadie que no sea igual a Él puede hacer las obras de la misma manera, con el mismo poder, con la misma autoridad. No puede. Entonces vamos entendiendo lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Esta declaración precisamente era una afirmación de su propia divinidad, de su propia deidad. Miremos en el versículo 20, el Señor Jesús describió la unidad del Padre y del Hijo como una unión de amor. Dice la palabra: el Padre ama al Hijo. ¿Y cómo podemos entender estas palabras? El Padre ama al Hijo. Bueno, si usted quiere comparar, no solamente este versículo lo habla del amor del Padre hacia el Hijo, lo encuentra también en el capítulo 3, versículo 35, en el capítulo 17, versículo 26, en Mateo capítulo 3, versículo 17, en el capítulo 17, versículo 5, y lo dice Pedro en su segunda carta en el capítulo 1, versículo 17, hablando de ese amor del Padre hacia el Hijo. Y continúa aquí diciendo la Escritura: y le muestra todas las cosas que Él hace. El verbo
que se traduce ama, allí cuando está diciendo el Padre ama al Hijo, no es esa palabra conocida como agapeo, esa palabra griega que habla del amor, de la voluntad y la elección del Señor. No está hablando de ese amor, está hablando del amor fileo. ¿Cuál es ese amor fileo? Es el amor de los sentimientos profundos. Habla del afecto cálido que siente un padre por su hijo. Cuando dice el padre ama al hijo, está hablando de ese amor de sentimiento, ese amor íntimo, ese amor profundo de un padre por su hijo. Luego el Señor Jesús declaró lo siguiente: el Padre le mostrará mayores obras. Algo mucho más elevado que sanar a un enfermo, como lo acabamos de escuchar, como lo estudiamos anteriormente. El Señor sanó a este hombre de una forma milagrosa y vemos que esto es algo sin precedentes, levantar a un paralítico de la forma como lo hizo. Pero algo mucho mayor que esto, como el versículo 21 dice, resucitar a los muertos. Obras mucho mayores le mostraría. Él vendría con un poder para resucitar muertos y también para juicio a todas las personas. En el versículo 22 lo vemos. Entonces en el versículo 21 dice el Señor allí: porque como el Padre levanta a los muertos y da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Qué es esto? Que Jesús es igual a Dios en su poder y en su soberanía. Cuando Él está diciendo esto, se está refiriendo a la igualdad absoluta de poder entre el Padre y el Hijo. No hay diferencia alguna. La Biblia nos enseña que solamente Dios tiene el poder de dar vida a los muertos. Solamente Dios. Nadie más tiene el poder para darle vida a un muerto. Y si usted lo quiere certificar, lo puede leer después en Deuteronomio capítulo 32, versículo 29. En el primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 6. Segundo de Reyes capítulo 5, versículo 7. Hechos capítulo 26, versículo 8. Segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículo 9. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 19. Todo esto sustenta que solo Dios tiene el poder para darle vida a los muertos. Y el Antiguo Testamento registra varias instancias en las que lo hizo por medio de dos hombres muy conocidos, Elías y Eliseo. Pero no fue Elías y Eliseo, fue Dios a través de Elías y de Eliseo. En Primero de Reyes capítulo 17, desde el versículo 17 al 24, usted encuentra esta narrativa, esta historia. Y en Segundo de Reyes capítulo 4, desde el versículo 32 al 37. Y en el capítulo 13, desde el versículo 20 hasta y 21. Allí usted encuentra la narrativa completa de estos milagros de resucitar muertos a través de estos hombres de Dios. Pero no eran Dios. Como tiene el mismo poder del Padre, Jesucristo entonces es capaz, como dice ahí, de levantar a quienes están también físicamente muertos. Y Él hace la demostración precisamente porque se sabe por la Escritura que solo Dios tiene poder para levantar muertos, nadie más.
Había hombres que tenían poder para sanar, para hacer ciertos milagros. Sabemos que el diablo hace milagros. También, un milagro no significa que venga necesariamente de Dios. Un milagro es una obra sobrenatural, aún hecha por demonios o por el mismo Satanás. Pero el milagro de resucitar un muerto, de darle vida al que ya está muerto, a quien le ha salido su espíritu de su cuerpo, solo Dios, solo Él. ¿Por qué? Porque quien da el espíritu es Dios. El espíritu vuelve a Dios que lo dio cuando el hombre muere. ¿Y quién le dice a Dios que lo devuelva? Nadie. Solamente Dios mismo, si así lo quiere. Por esa razón fue principalmente la obra de Cristo de resucitar muertos. Vemos el primer ejemplo en el mismo capítulo 11 de Juan, desde los versículos 25 hasta el 44, para que usted lo tenga anotado y lo lea después. Allí vemos la resurrección de un hombre llamado Lázaro, el hermano de María y Marta. En Marcos capítulo 9, desde los versículos 18 al 25, usted encuentra el milagro de la resurrección de la hija de un hombre llamado Jairo. El Señor Jesucristo los resucitó, los revivió. Y en Lucas capítulo 7, versículos 11 al 15, allí hay otra resurrección, otro milagro de darle vida a los muertos. El hijo de la viuda que vivía en aquel lugar llamado Naín. Una mujer viuda, tenía un hijo, murió, y el Señor lo levantó nuevamente de entre los muertos. 3 milagros reconocidos. Sin embargo, sabemos que hubo un milagro mucho mayor. Algunos lo habrán leído en Mateo capítulo 27, desde el versículo 48, más o menos en adelante. Nos narra la resurrección de muchos santos de Dios, muchos hombres creyentes, personas que habían creído y ya habían muerto. El día que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, se rasga el velo y los sepulcros de esos creyentes se abrieron y ellos volvieron a la vida. Y narra allí Mateo que luego ellos se aparecieron después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, volvieron a la santa ciudad y allí se aparecieron y estuvieron testificando que la resurrección de los muertos por el poder del Hijo de Dios es una realidad. Ellos con sus propias vidas estaban diciendo sí existe la resurrección. Así de que no solamente fueron 3 milagros, porque allí en Mateo 27 dice que fueron muchos, no hay un número definido. Sin embargo, sabemos que el hecho de la resurrección es un hecho para demostrar, una vez más lo repito, que solo Dios puede darle vida a los muertos. El versículo 22 continúa diciendo: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Esto significa que Jesús es igual a Dios en su juicio, en su autoridad para juzgar, para decidir qué hace con cada vida. Solo Dios tiene poder para juzgar y le ha dado al Hijo ese poder. Ni siquiera lo hace el Padre. Juan capítulo 12, versículo 48 dice lo siguiente: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿De quién vienen las palabras? Del Señor Jesús. Y esas palabras serán para juicio al que no las crea, al que las rechace. En Hechos capítulo 17, versículo 31, dice la Escritura que Dios ha establecido un día futuro en el cual juzgará al mundo con justicia
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Notan por qué el Señor tiene toda la autoridad? Porque es Dios. Cuando Él se levanta de entre los muertos, está demostrando su deidad, su poder. En segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, los versículos 7 y 8, nos dicen lo siguiente: así se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Retribución, día de recompensa, día de juicio. En Mateo capítulo 7, en el versículo 23, dice que en aquel día final terrible y de juicio, Él dirá a quienes lo han rechazado, mire lo que les va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El juicio lo hará el Señor Jesús. Le ha dado esa autoridad, le ha dado ese poder a nuestro Señor y Salvador para dar juicio. Todo se va a juzgar con base en Jesucristo, en quien creyó en sus palabras o quien rechazó sus palabras. En el versículo 23 continuamos entonces leyendo lo que dice allí: para que todos honren al Hijo. Esa es la razón. Él tiene la autoridad, Él tiene el amor y tiene la autoridad y tiene el poder. ¿Para qué? Dice, para que honren todos, no unos, todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Y por qué Él dice eso? Porque los judíos solamente honraban al Padre, pero no reconocían a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Dios hombre, porque ellos no creían que Él era el Mesías, el enviado de Dios. Y por eso dice, los que honran al Hijo como honran al Padre, lo harán correctamente. Tienen que honrarlo, porque para eso Él ha demostrado que es Dios. Y continúa diciendo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Muchos, incluso hoy en día, siguen diciendo que Jesucristo no es Dios. Siguen esperando al Mesías. Y ellos no han sido salvados, porque la salvación solo viene por medio de Jesucristo, del Hijo de Dios, y el que todavía lo está esperando por primera vez no ha nacido de nuevo. Por esa razón el Señor va a venir también por segunda vez, para la salvación final. La gran tribulación es un tiempo preparado para la salvación de todos los judíos, para que crean que realmente Jesucristo es el Mesías. Pero hasta el día de hoy hay muchas personas y se han levantado muchas sectas, como los Testigos de Jehová, como los mormones, y casi todas las religiones niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Niegan la deidad del Señor Jesucristo, y por esa razón no tienen salvación. Los mismos judaizantes que empiezan a negar la deidad de Cristo desde muchas facetas, no están honrando al Padre, porque no honran al Hijo. A mí una vez, un hombre en esta congregación, que empezó a escuchar por allá un judaizante y terminó judaizado, me dijo, usted se quedó dando vueltas en el mismo lugar, pastor. Yo no sigo acá porque usted solamente habla de Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo, y que del Padre. Yo le dije, pero si es que Él y el Padre son uno. Y aquí hablamos del Padre, hablamos del Hijo, hablamos del Espíritu Santo, porque Dios es completo, pero todo está centrado en Jesucristo. El centro de la Escritura es Cristo.
La salvación solo viene por medio del sacrificio de Cristo. Claro, el Padre fue el que lo entregó, pero el Hijo fue el que se entregó también a sí mismo. Él fue el que murió en la cruz. Y el mismo Padre honra al Hijo a tal punto que, como dice allí en Hebreos 1, honrenle aún los ángeles de Dios. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Entonces, si el mismo Padre honra al Hijo, nosotros ¿por qué no lo vamos a hacer? Quien no honra al Hijo está deshonrando al Padre. ¿A quién le gusta que no tengan en cuenta a sus hijos? ¿A quién le gusta que hablen mal de sus hijos? Entonces pensemos en Dios. ¿Qué opina de aquellos que rechazan al Hijo de Dios como lo que Él es, y que rechazan su oficio, a lo que Él vino a este mundo? Por esa razón no tienen salvación. Y entonces, ¿esto qué significa? Pues que nuestro Señor Jesús es igual a Dios en honor. Él tiene el mismo honor, la misma gloria, como Él dice allí en Juan 17. Padre, vuélveme a esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él tiene la misma gloria del Padre, la misma honra, la misma dignidad, la misma exactamente. Y entonces por eso es que Juan escribe en los versículos capítulo 3, versículos 18 y 19, el que en Él cree no es condenado. Pero dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nota, usted no puede dejar de lado al Hijo de Dios. Es al primero que usted debe tener, porque si no es por el Hijo, usted jamás llegará al Padre. En Juan 14:6, nuestro Señor Jesucristo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. No es al contrario. Y no es desmeritar al uno al otro, no, es que Dios en su economía así lo dejó establecido. Solamente por medio de Cristo llegamos al Padre. Solo por Cristo recibimos al Espíritu Santo. Solo por la fe en Cristo es que lo podemos agradar a Él. Y dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz, o sea, el Hijo de Dios, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Continuamos en el versículo 4. Dice el Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Existe entonces un antes y un después para todo aquel que conoce y recibe a Cristo. No es la misma persona después de recibir a Cristo. Hay un cambio radical, absoluto, marcado en la vida de una persona que conoce personalmente al Señor Jesucristo. Si usted sigue siendo el mismo desde que conoce del Señor, usted no ha conocido al Señor. Una cosa es escuchar de Dios, conocer de Dios, saber de Dios, y otra cosa es conocer a Dios, intimidad, relación. Y por eso Efesios capítulo 1, versículo 13, dice claramente: en Él también vosotros. Aquí Pablo le está hablando a los gentiles, porque él hace allí una distinción entre los judíos y los gentiles. Y aquí dice: también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Debe oír su palabra. Es necesario creer
en su palabra y creerle a Dios. Cuando decimos creerle a Dios, es creerle a Jesucristo, creer sus palabras, creerle al que Él envió y al que envió el Padre. Es igual, pero es necesario no solamente oír, sino creer y creerle a Él. El apóstol Pablo dice: yo sé a quién he creído. Es necesario. Entonces, quien ha oído y quien ha creído tiene vida y vida eterna. Esa es la gran diferencia. Por eso dice allí el Señor que tendrá vida. El versículo 25, ahora el Señor dice allí: de cierto os digo. Esto es una frase muy fuerte. Les dejo en claro. Es una palabra imperativa. Es una palabra que denota autoridad. Y está diciendo: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¡Qué poder! Recuerdo las palabras del apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el poder que hay en Dios, que hay en Jesucristo. Y allí, cuando habla de dar vida a los muertos, no se refiere a los muertos de los sepulcros, porque ya vimos que Él tiene ese poder y lo demostró, sino que está hablando de los muertos en vida, de esos que parecen zombies, porque parece que viven, pero están muertos. Muchos dicen: yo estoy vivo, yo camino, pienso, tomo decisiones, hago lo que quiera, puedo hasta cambiar mi identidad si lo deseo, como hoy en día las ideologías que se enloquecieron. Ya no hayan ni que inventarse los hombres. Y se sienten tan autónomos, se sienten tan vivos, tan dueños, tan apropiados de sus vidas, que creen que no están muertos, pero sí lo están. Son esos muertos espirituales a los que el apóstol Pablo se refiere en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Desde el versículo 1, mire lo que dice el apóstol Pablo, y se incluye obviamente, y dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, como estamos, en los cuales, mire por qué digo que se incluye, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Así viven los hombres sin Dios, los que se sienten vivos pero realmente están muertos. Él está describiendo la condición de los muertos. Dice allí una vez más: siguiendo la corriente de este mundo, o sea, dependen, esclavos del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, claro, bajo la autoridad de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él es el que actúa. No son controlados por el Espíritu Santo, sino por el espíritu del maligno. Él es el que los controla y les dice lo que tienen que hacer. Entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye, ¿ve? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Otra esclavitud más. Los deseos de nuestra carne, esclavos de nuestras pasiones, sujetos a nuestros propios deseos. La gente ahorita, bueno, siempre, el que está sin Dios, dice: yo vivo como me sienta, yo actúo como creo que es correcto.
pero nunca dicen, voy a mirar si es la voluntad de Dios o no, si esto le agrada a Dios o no. No, las personas se comportan como quieren y no le preguntan a Dios, porque no les interesa. De hecho, nadie puede obedecer la ley de Dios. No quieren ni pueden. Y aquí dice Pablo, nosotros también estábamos sujetos a los deseos de nuestra propia carne, haciendo la voluntad de la carne, oiga, y de los pensamientos. La ideología que tiene corrupta al mundo, cada vez más sumergida en el pecado, obviamente. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que Pablo está hablando cuál era nuestra condición, la que era de los que hemos nacido de nuevo. ¿Quiénes éramos antes? Muertos. Dice lo mismo que los demás, así de que toda persona que está sin Cristo está muerta espiritualmente. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la separación de Dios, muerte espiritual. Entonces no hay opción, no hay una sola persona que pueda decir, no, yo sí soy salvo sin necesidad de nacer de nuevo. Necesita volver a nacer porque está muerto en sus delitos y pecados. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede salir de su condición de pecado. Nunca podrá ser regenerada. Se reforman por un rato, por un tiempo. Cambian en una cosa, pero se degradan en otra. Y siempre luchan por aparentar y por quererse sentir bien y hacer las cosas de la mejor manera posible, pero siempre será un fracaso, a no ser que nazcan de nuevo. Y continúa en el versículo 4, pero Dios, mire lo que dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Se da cuenta? Así como el Padre da vida, el Hijo también da vida. De hecho, el Padre no da vida sin el Hijo y sin el Espíritu, porque es Dios el que da vida. Y por esa razón dice, por gracia sois salvos. Entonces continúa la frase allí, Juan diciendo, los que oyen su palabra vivirán. Y ahora es la hora. Ahora es la hora. ¿Cuándo es esa hora? ¿Y de qué? ¿Para qué es esa hora de la que el Señor está hablando? Pues de escuchar su palabra. Es la hora de escuchar. El Señor dijo en ese tiempo, el que tiene oídos para oír, que oiga. El Señor dijo que muchos oyendo no oyen, viendo no ven. Hay que disponerse para escuchar la palabra de Dios, poner atención a las palabras del Dios Todopoderoso. Cuando la palabra de Dios está siendo predicada correctamente, es Dios hablando a cada corazón. Cuando usted lee la Escritura con atención, con disposición, con obediencia, con humildad, Dios le está hablando allí. Y por esa razón dice Juan capítulo 6 versículo 68. ¿Recuerdan las palabras de Pedro? Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Porque el Señor les dice, ¿ustedes también quieren irse? Bien puedan. Pero Pedro le dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú, Señor. Solamente en la palabra. Mire lo que le está diciendo. Él no dijo, tú tienes palabras de vida eterna, o tú también tienes palabras de vida eterna. No, no, no. Le dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Nadie más. Qué triste por aquellos que ignoran cuando se está exponiendo la palabra del Señor. Qué triste por los que no están atentos a la voz de Dios.
En ese tiempo lo estaban mirando fijamente, pero pensando en cómo lo hacían caer, cómo lo iban a perseguir, cómo lo iban a matar, viéndolo ahí, pero él sabía que no le estaban escuchando sus palabras. Igual que hoy en día en muchos lugares como este tal vez. ¿Cuántas personas escuchan la palabra del Señor? Pero solo de oído. Dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sí te conozco, ahora sí entiendo quién eres tú, Señor. Y ese es el llamado. Hoy es el día, esta es la hora de escuchar genuinamente la palabra del Señor. En el capítulo 8, Juan, en el versículo 51, cita las palabras una vez más del Señor cuando dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra no vendrá a muerte. El que guarda mi palabra. Porque muchos oyen la palabra de Dios y hasta la pueden apuntar en un cuaderno, pero no pasa de ahí. Muchos se la pueden memorizar y citársela incluso a 100 personas más y decirle, mire lo que dice el Señor, pero no la guardan. Es lo mismo que vimos la semana anterior, hablando del día de reposo. Muchos guardan el día del Señor, pero no se guardan el día del Señor. No sirve para nada. Es igual que la actitud del corazón del hombre hacia Dios cuando no se ha arrepentido. De labios lo honra, pero su corazón está lejos, muy lejos del Señor. Entonces el Señor por eso dice, el que guarda mi palabra no verá la muerte, no tendrá muerte. Pero Él no está hablando aquí de una muerte física, porque todos tenemos que perder este cuerpo que tenemos de pecado y de muerte. Pero no todos quedaremos separados eternamente de Dios. Los que creemos estaremos eternamente con Él. Entonces por eso dice, el que guarda mi palabra no verá la muerte, no quedará separado eternamente del Señor. En el versículo 26 continúa diciendo Juan las palabras del Señor Jesús. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué es esto? Nadie puede dar aquello de lo que carece. ¿Cómo nuestro Señor Jesús va a poder dar vida si Él no tiene el poder para eso? Si Él carece de autonomía de vida, porque todos lo vieron vivo, como cualquiera de nosotros, pero nosotros no vivimos por nosotros. Yo no decidí el día que iba a nacer, tampoco decido el día que voy a morir. Pero nuestro Señor Jesucristo es Dios y es vida, porque Él decidió cuándo venía, cuándo iba a nacer y lo anunció, y cuándo iba a morir y lo anunció, y cuándo iba a resucitar y lo anunció, porque Él no depende de la vida, Él es la vida. Una vez más, Juan capítulo 1 versículo 4, recordemos que allí Juan lo dice hablándonos y dejándonos claro que el Hijo es coigual a Dios el Padre en todo. El Hijo es eterno. Él no posee vida. Él es la vida. Nuestro Señor Jesucristo es la vida. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Mire que Él no dijo yo tengo vida. Él dijo yo soy la vida. O sea que todo lo que tiene vida es por Él. Por eso es que Pablo a los Colosenses les escribe claramente allí desde el versículo 15 más o menos en adelante del capítulo 1, les está diciendo ¿quién es el Señor? Inmanente. Todo lo que vive depende de Cristo. Todas las cosas en Él subsisten. Todas.
Nosotros tenemos vida por Él. Y Él tiene vida en sí mismo. Por esta razón es que el Señor Jesús puede dar vida. Esa es la gran razón. Porque Él es Dios. Y el versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, como Dios en carne humana, un hombre que según Hebreos 4:15 fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, nos deja claro que Jesús es el único calificado para ser el juez de toda la humanidad. Él es el único. ¿Por qué razón? Porque Él es el único impecable sobre toda la humanidad. Porque Él también es hombre. Él también se hizo hombre. Pero aunque se hizo semejante a nosotros, en la humanidad jamás pecó. La frase el Hijo del Hombre, sabemos que es el nombre favorito del Señor Jesús para referirse de sí mismo. Él usaba mucho esta palabra, el Hijo del Hombre. ¿Y de dónde sacó esto? ¿De dónde se deriva esa definición, el Hijo del Hombre? Pues era la descripción mesiánica que daba el profeta Daniel. Recordamos, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 14. Dice allí, Él describe, a Él le fue dado el dominio, la gloria, el reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino que no será destruido. Jamás será destruido. Allí, ese es el Hijo del Hombre. Y Jesús por eso decía el Hijo del Hombre, diciendo de sí mismo quién era. Y todos los judíos sabían lo que había dicho Daniel del Hijo del Hombre. No un hijo de hombre, sino el Hijo del Hombre. Entonces, como Jesús es Dios hombre, que entró por completo en la vida, en la experiencia y en la tentación humana, según Hebreos capítulo 2, desde el versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel como sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto es autoridad. En el capítulo 4 de este mismo libro,
En el versículo 14 al 16 dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. El único que nos puede socorrer. Es el único que nos puede conocer y nos entiende en nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo pero no pecó. Él nos dio la capacidad de tenerlo a Él, nos dio el privilegio de contar con Él para ayudarnos en medio de nuestras debilidades, para socorrernos, para fortalecernos. Entonces, sin lugar a dudas, el Señor Jesucristo es el juez último, único de toda la humanidad. Es necesario acercarnos a ese Dios. Es necesario acercarnos a ese juez justo. Es necesario, así como Él le ha dado vida a algunos muertos físicamente, y así como Él tiene el poder por su palabra para darle vida a los muertos espirituales, aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, tienen la oportunidad, como dice el Señor, que Él pasa los tiempos de la ignorancia de todos los que no han creído, pero hoy manda a todos los hombres en todo lugar, a toda la humanidad que no ha creído, que se arrepientan de sus pecados, que dejen de lado todo pensamiento, toda mentalidad y toda vida vana, que renuncien a sus propias vidas para aceptar la vida que solo Dios puede dar por medio de Jesucristo. Él tiene el poder para darle vida a los muertos, para reconciliarnos con Él. Él demanda arrepentimiento. Él demanda que tomemos una decisión de no seguir viviendo a nuestra manera. Él permite el fracaso, Él permite todo lo que nos deja ver que estamos separados de Dios por causa del pecado. Pero también permitió que su Hijo fuese expuesto en una cruz, que su evangelio quedara escrito y que hasta el día de hoy siga siendo predicado para darle esperanza al mundo. La esperanza que el mundo necesita para volver a tener vida y para que sean siendo reconciliados con Dios por medio de la cruz, puedan tener vida eterna y no pasarán la eternidad sin Dios en el infierno. Todo lo contrario, pasarán la eternidad con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario entonces, si hay un arrepentimiento genuino, creer que su palabra es verdad. Y para creer que su palabra es verdad es necesario estar seguros, confiados plenamente en que Jesucristo es Dios y que Él es la vida eterna, que en Él está la vida. Amén.